Comenzar, hay un tema, el tema del que el día de hoy quisiera que habláramos. Es un tema que todos conocemos, algo en lo que sí podemos decir que todos hemos vivido y que también a todos nos cuesta. Y este es el tema del pecado. Está tan vinculado a nuestra naturaleza caída, es algo que tenemos tan inmerso que puede llegar a ser muy engañoso. El pecado puede llegar a ser sutil, difícil de identificar, puede llegar a ser complejo en muchos sentidos. Es un peligro que viene en diversas presentaciones, pero que puede llegar a envolvernos de una manera que llega a ser tan fuerte que es difícil librarnos, como si se tratase de un laberinto sin salida. Históricamente el mundo ha dicho: díganos la lista de las cosas que son pecado, para que podamos evitarlas, juzgar al que sí las hace y estar tranquilos con nuestra conciencia, quitarnos de culpa. Pero el problema del pecado va más allá. La familia Wesley tenía muchos hijos y uno de los hijos le preguntaba a Susana Wesley, le decía: mamá, ¿qué es el pecado? ¿Cómo puedo identificarlo? Porque pues a mí no me has dado esa listita. Y la mamá le daba una definición que yo creo que en teoría es muy fácil para que la podamos entender, pero en la práctica no tanto. Decía así la definición: pecado, y presta mucha atención mi hermano, pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, cualquier cosa que altere la sensibilidad de tu conciencia, que oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, hijo, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu. Eso para ti, hijo, le decía a John, se convierte en pecado, independientemente de cuán bueno sea en sí mismo. Entonces yo decía: no, pues mamá, no me respondiste nada, porque está compleja esta definición. Pero ¿por qué es importante conocer qué es el pecado? Porque sabemos, lo que sí ya podemos saber y saber con toda claridad, es que el pecado nos va a llevar más allá de lo que pensábamos. El pecado nos va a alejar más tiempo de lo que teníamos esperado. El pecado va a costar más de lo que pensamos que nos iba a costar. Vamos a pecar a nuestra manera, pero cuando tengamos que ser restaurados, vamos a tener que ser restaurados a la manera del Señor. Al mismo tiempo, el pecado va a engendrar más pecado. El pecado nos va a llevar a justificar cualquier cosa. El pecado nos va a dar un placer corto, pero va a dar consecuencias que van a ser duraderas. Y quizás más importante, todo el pecado, dice la palabra, que va a salir a la luz y que no vamos a poder burlarnos de nuestro Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre, tú, Señor, nos has amado con un amor tan grande. Señor, que nos has dejado tu palabra para que nosotros podamos identificar nuestra debilidad. Para que podamos identificar, Señor, que si no fuera por tu sacrificio, como todos hemos pecado, estamos destituidos de tu gloria. Señor, para que podamos entender que es algo complejo y con lo que vamos a batallar en nuestra vida, pero que hay una esperanza que tú has dejado, que hay promesa que tú has dejado, Señor, y que iremos siendo conformados a tu imagen, que iremos siendo conformados conforme tú lo desees, Señor, hasta el día de Jesucristo. Que esta obra que has comenzado, Señor, no se acaba, y no se acaba aquí, Señor, sino que hemos de ser presentados delante de ti, y en este momento, Señor, podremos decir gracias, porque solamente habrá sido por tu mano, Señor. Te pedimos que el día de hoy tu palabra se haga presente en nuestras vidas, que nos haga pensar en aquellas cosas en las que quizás estamos flaqueando, pero también que nos haga ver, Señor, aquellas cosas en las que debemos esforzarnos más, y que tengamos la certeza, la tranquilidad, Señor, la paz de que tú estás guardándonos, Señor, de que tú nos has sustentado, y que esa gran comisión la hemos de cumplir, Señor, respaldados por ti, por tu Espíritu. Que no habrá cosa que sea una misión más difícil de lo que podamos soportar, que no va a haber, Señor, alguna situación que sea más grande que tú, y que en cada cosa que enfrentemos contamos con el respaldo de una promesa de amor, con el respaldo, Señor, del Dios más poderoso, Señor, del único Dios verdadero, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. En el nombre de Jesús, amén. Y mis hermanos, como les comentaba, todos podemos identificarnos con este tema del pecado. Y
muchos de nosotros también podremos identificarnos con ese momento en el que el pecado se va volviendo como un círculo vicioso. Un momento en el que decimos, pues quiero batallar con esto, pero está más fuerte que yo. Pensé que ya había acabado y vuelve a ocurrir. Ya volví a actuar con ira, ya volví a provocar un chisme, ya volví a faltar el respeto a alguna de las personas que amo, ya me volví a involucrar en una relación inadecuada, ya volví a caer en la mentira, ya volví a caer en... Es una lista gigantesca, pero llega un momento en el que es tan pesado y que es tan difícil y que nos cuesta tanto esfuerzo que vamos viendo cómo se va haciendo más y más fuerte, que parece que ya se apoderó de nosotros y que empezamos a vivir de esa manera y que venimos a la iglesia y que aquí pues nadie se da cuenta porque lo logro ocultar muy bien, o no toco ese tema, o si lo tomo, si alguien más lo toca, yo me mantengo en silencio, o simplemente nadie lo sabe. Y llega un punto de resignación donde decimos, no puedo lidiar con esto. Quizás a lo mejor voy a seguir así el resto de mi vida y Señor, discúlpame, pero no puedo ganarle este mal. Y lo he orado, Señor, y he ido delante de ti y te he pedido, por favor, ayúdame. Y pareciera que estamos viviendo como los del mundo estando en la casa del Señor. Sin embargo, usted y yo, mi hermano, tenemos la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios nos va a dar la capacidad de tener una esperanza para despojarnos de todo peso, de todo pecado. Todo el pecado que nos está asediando. Correr con paciencia esta carrera, puestos los ojos en Cristo Jesús. Y para entender cómo es que esto va a suceder, es necesario que nosotros nos demos cuenta de una enseñanza fundamental para la vida de todo cristiano, para que nos demos cuenta de una realidad en la vida del cristiano. Vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios 28, en el versículo 13. Vamos a leer este versículo en la versión 60. Proverbios 28, número 13. Y dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nuevamente son 3 enunciados los que vemos aquí importantes. Primero, el que encubre sus pecados no va a prosperar. Segundo, mas el que los confiesa. Y tercero, se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Vamos a ir desmembrando estos 3 principios. El primero siendo el que encubre sus pecados no prosperará. Y para ello vamos al libro de Génesis. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 9 y 10. Este contexto ya lo conocemos todos. El Señor da una instrucción. Adán y Eva pretenden seguir esa instrucción. Pero llega un momento de debilidad, un momento en el que se presenta a la puerta el pecado y ellos desobedecen al Señor. Desobedecen al Señor y caen, comen del fruto que el Señor dice que no comieran. Pensaron que iban a ser como Dios, pensaron que iban a conocer más y que en realidad no había nada de malo, que quizás el Señor se había equivocado, que el Señor había instruido mal. Y dice el versículo 9: mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo y me escondí. Es pesado decirle algo así a tu Dios. Es pesado decirle algo a tu figura de autoridad, cuánto más al que te creó. Si desde el Edén, cuando todas las cosas habían sido creadas, cuando apenas iniciaba este proceso de creación, caída y redención, apenas estaba en el proceso de creación, y vemos que en el Edén la reacción del hombre fue encubrir su pecado, esconderse. Dice el versículo 10: me escondí, tuve miedo, oí tu voz y tu voz fue tan potente que el miedo me llenó y no supe qué más hacer. Señor, pude correr hacia ti, pude correr y decirte: Señor, estoy en esto, sálvame, pero me escondí. No corrí hacia ti, corrí de ti. Y aquí la primera pregunta que sería importante hacernos, mis hermanos, es: ¿no sabía Adán que Dios ya sabía todas las cosas?
O sea, ¿no sabía Adán que Dios ya sabía que habían comido el fruto, que ya le habían fallado, que le habían desobedecido? ¿No era a Dios a quien tendría que haber recurrido Adán? ¿No era lo lógico? Habría sido, pues, si hay un incendio recurro al bombero, si hay una emergencia recurro a la policía. Es tan natural dentro de los pequeños que cuando sienten miedo recurren a sus padres. ¿Por qué Adán corrió del Señor en lugar de correr hacia el Señor? Y ahorita para nosotros podrá sonar muy lógico, pero ¿qué tal si recordamos algún pecado que hayamos cometido y que simplemente guardamos silencio, que simplemente permanecemos escondidos del Señor? Le pedí a nuestros hermanos de Proye si nos podían proyectar ahí una fotografía. Y si ya la pudieron ver, esta foto muestra a un pequeño jugando a las escondidas. Confírmenme si ya la están viendo. Bueno, pues resulta que los pequeños piensan que nadie los ve. Se está tapando con la cortina y está pensando que nadie se está dando cuenta que ahí está. Es muy evidente que ahí está porque ahí están sus piernitas. Pero ¿qué hacemos nosotros? Guardamos silencio. Aparentamos que todo está bien. Aparentamos que no hay problema y que seguimos en una vida de santidad y levantamos las manos y oramos y aconsejamos y decimos, es que pues, el hermano está mal, pero nosotros sabemos dentro de nuestro corazón cómo son las cosas realmente. Dice el Salmo 139 en su versículo 3 y 4. El salmista le dice al Señor: has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. No dice algunos, no dice lo que la gente ve, dice todos mis caminos te son conocidos. Y aquí viene lo más pesado. No está la palabra en mi lengua todavía, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Cuando de repente ocurre el pecado y estamos en este círculo vicioso, pecaminoso, y pensamos que Dios no lo sabe, nos vemos como este pequeño que se esconde detrás de la cortina, ilusamente pensando que podemos huir de aquel que nos creó, de aquel que nos ha visto. Queremos ocultarle lo que ha ocurrido con nuestra vida al único que ha estado presente ahí a nuestro lado cada una de las veces que hemos pecado. Porque eso es como que el pecado le va a asustar a nuestro Dios. Pensamos que no nos está viendo, cuando en realidad Él ya sabía todas estas cosas. Y el problema, en que nos vamos dando cuenta, es que hay una dolorosa verdad con este asunto. Y es que mientras no abordamos este pecado, el pecado va a ir creciendo, va a ir acarreando más pecado. Vamos a ver lo que dice Santiago en su primer capítulo, su versículo 14 y 15. Este lo voy a leer en la versión NTV para que sea un poquito más sencillo de entender, pero se nos está explicando aquí en Santiago capítulo 1, versículo 14. La tentación viene de nuestros propios deseos. Estos deseos nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, ojo aquí, el pecado cuando se deja crecer da luz a la muerte. Mientras no hagamos algo para frenar o simplemente para abordar todo esto que está pasando en nuestra vida y que mantenemos en secreto, que pensamos que nadie sabe, que a lo mejor tu esposa no lo sabe, tus hijos no lo saben, tus padres no lo saben, y pensamos que todo está en orden porque pues no hemos visto consecuencias. Decimos, pues no, creo que la puedo ir librando bastante bien. Pero ¿qué nos dice aquí Santiago? El pecado cuando se deja crecer da luz a la muerte. El pecado va a ir creciendo. Y vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que de repente empezaste a codiciar algo que viste que tenía tu hermano, tu vecino. Empieza con que lo estás codiciando. Ya desde ahí estamos metidos en un asunto que tendríamos que decirle al Señor. Segundo, buscamos obtenerlo. No lo logramos. Bueno, pues ahora voy a buscar obtenerlo por la mala. Y si por la mala lo tenemos y vemos que no nos saciamos, fue un pecado que se pudo haber abordado desde el momento de la codicia.
Pero en este momento, cuando ya vimos que no nos hacíamos, ¿cuánto ya nos manchamos? En cuántas cosas que les decía al inicio, el pecado va a costar más de lo que pensábamos que iba a costar. El pecado nos va a alejar más tiempo del que pensamos que nos iba a alejar. Un ejemplo más. Ibas muy tranquilamente en el transporte público y volteaste a ver una de esas publicidades que no tenías que voltear a ver. Tu mente ya empieza a pensar en ello. ¿Qué nos dijo el Señor Jesús sobre cuando volteabas y codiciabas a una mujer? Pero no se queda ahí. Y como lo mantenemos en oculto, empieza a crecer. Y después nos encontramos en una situación más compleja, en donde queramos o no queramos verlo, nos puede afectar no solo en nuestro corazón, no solo en nuestra mente, sino incluso físicamente. Decía el salmista: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió. Decía otra versión: se secaron mis huesos. Dice aquí que mi cuerpo gemía todo el día. De día y de noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí y mi fuerza se evaporó. O sea que el pecado puede hacer más daño que simplemente fallarle a los que amamos, simplemente ocultar alguna cosa, sino que aquí está ya haciendo un daño tal cual en el cuerpo. Se secaron mis huesos, mi cuerpo se consumía, estaba gimiendo todo el día, mi fuerza se evaporó como si fuera agua. Y viendo todos estos daños, pues podríamos decir, está bien triste la situación. Y como cristianos sabemos que pues seguimos pecando, entonces pues ya no hay esperanza. Si el versículo acabara aquí, si aquí ya fuera el momento en el que corta y pasa al siguiente proverbio, pues claramente estaríamos destrozados. Es difícil de combatir el pecado, es difícil ver cómo va creciendo, afecta a mi cuerpo, afecta a mi corazón, le fallo al Señor, es difícil decirle al Señor, no hay esperanza. Pero lo bueno es que este proverbio no acaba aquí. Volvamos a leer Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Eso ya lo vimos claramente. Segunda parte, hay un más. El más es como un pero. Sin embargo, el que los confiesa. Vemos primero que está el que encubre, después el que confiesa. Confesar es lo contrario de encubrir. Confesar es sacar algo a la luz, es que algo tenga apreciación, que algo se note. Dice Juan 1:5, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no podrá apagarla. Entonces el confesar abre la puerta, es como si abriéramos un poquito de la puerta y entra un hilo de luz, pero con la seguridad de que la oscuridad jamás va a poder apagar la luz. Ese hilito de luz que representa la confesión es necesario. Ese abrir la puerta a la entrada de luz. ¿Quién es la luz? Jesús. La luz es Jesús. Entonces, cuando estamos cercanos, cuando abrimos la puerta a esa luz del mundo, damos la oportunidad a que las cosas sean diferentes. Es ahí cuando se sienta este pero, este más, este sin embargo. Ahora, ¿cómo confesar nuestros pecados? Los voy confesando al aire, se los confieso a toda la gente que conozco, vengo y en la iglesia le cuento a todos lo que estoy pasando. ¿Cómo va la cosa? Lo primero que tenemos que ver es regresándonos un poquito al salmo en el que leíamos. Antes de que la palabra esté en mi boca, tú ya la sabes. Entonces, ¿a quién es el primero? A Dios. Pero si Dios ya conoce nuestro pecado, ¿para qué se lo confesamos? Si ya escudriñó todos mis caminos, si ya sabe qué voy a hacer, ya sabe qué palabra va a venir a mi boca, ¿por qué Dios nos invita a Él? ¿Por qué nos invita a ven a mí? ¿Por qué nos invita a confiésame a mí? Primero, porque confesar es difícil. Hoy en la mañana me escribían del sur que se les cayó un proyector. Y decían, es que, ¿qué hacemos? ¿Decimos o no decimos nada? Desde cosas tan sencillas como esa.
Cuando los pequeños hacen una travesura y es difícil decirlo a sus papás, mejor escondemos lo que había. Pero es un esfuerzo verdaderamente grande el confesar algo. Segundo, no deje de lado confesar, si me atrevo, llamar a las cosas por su nombre. Hay veces que hasta nos cuesta decir ciertas palabras por lo fuertes que son. Y el Señor desea que mencionemos al pecado y que lo llamemos por su nombre. Es difícil acercarte con alguien y decir, oye, pequé, pero es aún más difícil decirle, oye, pequé porque hice esto. Y tercero, y más importante, es difícil reconocer que tenemos una necesidad bien pesada, que nos absorbe y nos consume la necesidad que tenemos de Cristo. Es difícil decir, Señor, pensé que me las sabía todas y no. Pensé que dominaba este tema y que estaba muy firme. Ignoré que la palabra decía que el que esté firme, mire que no caiga. Señor, acusé cuando a alguien más le estaba pasando, pero ahora me está pasando a mí. ¿Y qué van a decir? Y es por eso que, si bien el Señor sabe todo de nosotros, conoce nuestros pensamientos, sabe la palabra antes de que la digamos, la luz va a brillar en la oscuridad. Pero al momento en el que nosotros confesemos primeramente delante del Señor lo que hayamos hecho. Por eso es necesario diariamente tener comunión con el Señor. Porque diariamente nos enfrentamos a un buen de cosas que están complicadas y complejas en la vida. Primer aspecto, la confesión a nuestro Dios. Pero quizás es muy triste también darnos cuenta que el pecado siempre va a tener consecuencias. Y que a veces las consecuencias, la mayoría de las veces, van a estar en nuestra vida y con los que amamos. Siempre nuestro pecado va a estar afectando a la gente que está a nuestro lado. Herimos a las personas que amamos con nuestro pecado. A lo mejor alguien podría decir, pues yo estoy metido en esto, pero no estoy afectando a nadie, vivo y dejo vivir. Pero el pecado alcanza a los que están a nuestro alrededor, les hace daño. Entonces el segundo aspecto de esta confesión tiene que ser con los que tenemos al lado, con los que amamos, con los afectados, con los que han sido afectados por nuestro pecado. Cuando en una relación se cae en adulterio, hay una afectación directa respecto al otro cónyuge. Cuando tenemos un problema de ira y estamos envueltos en este pecado de ira, vamos a lastimar con nuestras palabras a los que están al lado. Cuando creamos chismes, siempre hay alguien que está siendo objeto de este chisme y quien está siendo afectado por algo que nosotros, sin pensar, o quizás pensándolo y queriendo hacer daño, dijimos o hicimos. Hacemos daño a nuestra iglesia, hacemos daño a nuestro esposo, hacemos daño a nuestros hijos, hacemos daño a nuestros padres, a nuestros hermanos. Entonces el segundo aspecto, la segunda parte de ir y confesar los pecados tendría que ser con aquellos que hemos afectado. El problema es que somos muy dados a decir, bueno, perdón si te ofendí. Y ese es un tema grave. Oye, perdón si entendiste malas cosas. Perdón si no me di a entender con lo que dijiste y pensaste que te había hecho algún daño. Y la cosa no es así. El peligro con decir perdón si te ofendí es que ni siquiera estamos reconociendo qué es lo que hicimos mal. Ponemos la carga sobre el afectado. Y el asunto del perdón es otra cosa, pero aquí estamos poniendo la carga sobre aquel a quien dañamos. No solo lo dañamos, sino que aparte le estamos diciendo, te dañamos porque no fuiste tan vivo, porque no fuiste tan listo, porque no te percataste, porque no pusiste atención. Nuevamente, es difícil confesar lo que hicimos. Por eso decían, ¿te atreverías a mirar a los ojos a la persona que amas y sostenerle que no hiciste algo que lo lastimó? Es difícil confesarlo. Es también complicado quedarnos en el perdóname, pequé contra ti. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que me afectaste? O hablé mal, pero es importante que cuando pidamos perdón y cuando confesemos este pecado con nuestros hermanos, nuevamente llamemos al pecado por su nombre. Esto fue lo que pasó, esto fue lo que hice.
En esto fue lo que fallé, y le fallé al Señor y te fallé a ti, pero esto fue lo que hice. Es importante llamar al pecado como se llama. Dice Santiago 5:16, confiésense los pecados unos a otros. Esto de ninguna manera tiene que ver que yo vaya, mi hermano, ¿qué cree que hice ahora? Ya le hice esto a esta persona. Oiga, mi hermano, ¿qué cree? Que ya le hice esto a esta persona y aparte le conté a uno. Y ir con otro, hermano, ahora ya hice esto, ya le conté a uno, ya le conté a otro, ya modificaron la historia y ahora usted es el malo. El versículo de Santiago 5:16, no se queden, confiésense los pecados unos a otros. Es claro y continúa diciendo, oren los unos por los otros para que sean sanados. Efesios 4:25 dice que somos miembros los unos de los otros y mucho hemos hablado sobre la unidad que tiene que haber aquí. La unidad que tiene que haber en las familias, la unidad que tiene que haber en la iglesia, cómo somos un cuerpo en Cristo. Por eso es necesario que haya confesión de pecados unos con otros. Y eso nos lleva al tercer aspecto. El tercer aspecto de la confesión es compartir esas luchas. Compartir las luchas que estemos teniendo. Cuando ya nos involucramos en un círculo vicioso de pecado y es difícil salir, lo peor que podemos hacer es tratar de vivir eso solos. Tratar de pensar que somos tan hábiles como para que nadie se dé cuenta. Que nuestras fuerzas ponemos sin siquiera decirle a Dios o decirle al afectado o decirle a nuestros líderes espirituales, estoy pasando con ellos, sino que simplemente lo guardamos. Yo solito puedo. Hoy me voy a hacer el propósito y hoy no voy a caer en esto. Estoy viendo esto que no tengo que ver. El primer día a lo mejor lo lograste. Segundo día ya llevas 2. Tercer día y se empieza a volver más fuerte porque no es un asunto de a ver cuánto puedo resistir. Estás en una iglesia porque literalmente el propósito del Señor era que nos estuviéramos confesando los pecados unos a otros para ayudarnos. Ahora, ¿voy a ir a pedir ayuda de quien sea? Es que yo tengo un hermano que conocí hace unos años y él ya no se congrega, pero da muy buenos consejos. Ya le pedí consejo a 5 hermanos. Ya en la comida que hicimos después del domingo pedí consejo comunal entre todos. No es con quien sea, mis hermanos. Somos llamados a ir y contar nuestras luchas y compartirlas, no para andar contando mi vida y para decir ahora te cuento a ti, ahora te cuento a ti, ahora te cuento a ti, sino para ir con aquellas personas que tengan autoridad espiritual, aquellas personas con las que verdaderamente existe una comunión en la iglesia. Decía la primera carta de Juan en su capítulo 1 versículo 7, primera carta de Juan capítulo 1 versículo 7, si vivimos en luz, así como Dios está en la luz, entonces tendremos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para que haya de verdad una limpieza de todo pecado, tiene que haber comunión. Y para que haya comunión, tiene que haber una vida en la luz. Tiene que haber un testimonio, tiene que haber una comunión con el Señor, tiene que hacerse evidente delante de todos la persona con la que vas a ir a solicitar consejo. Porque inmediatamente puedes detectar cuando pides un consejo y dicen, sí, mira, a mí me pasó eso hace 10 años. ¿Y sabes yo qué hice? O sí, ese siempre es un tema complicado, por lo tanto deberías de hacer esto. Vi unos videos en YouTube, me di cuenta de que tal cosa. ¿Sabes qué deberías de hacer? El consejo siempre debería de estar basado en la palabra. Ahora, decimos, bueno, sí le digo al Señor porque Él me creó. Y se lo comparto al afectado porque pues ya lo afecté. Pero ¿a poco se lo tengo que estar diciendo a mis autoridades, a mis líderes, a los que cuidan de mí? Y por más increíble que pienses que esto es, mi hermano, es necesario compartirlo con nuestros líderes. ¿Por qué? Porque el liderazgo y las autoridades son puestas para que cuiden de nosotros y no son puestas porque sí.
son puestas por el Señor. Entonces, si ya hay una promesa del Señor de que las autoridades son puestas por Él, si ya se nos dijo, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros para que sean sanados, ahí sería un momento oportuno para decir, fuera caretas, no voy a andar divulgando mi vida, pero fuera el qué dirán, fuera el mantener la imagen de que soy muy santo y que nunca he caído y que he persistido en las enseñanzas. Mi hermano, vale más vencer al pecado. Vale más salir de esto que creíamos que podíamos salir solos, pero no podemos. Ahora, si tú eres aquella persona de autoridad espiritual a quien van a requerir ayuda, es una carga bien pesada. Es casi tan pesado como aquel que llega a compartir sus luchas para que le acompañes. Es casi igual de pesado el que te las compartan. Porque si lo vemos terrenalmente, quizás diríamos, es una persona que confía en mí, pues ve en mí algo como que le puedo ayudar, pero no es así. El propósito que tenía el Señor cuando en Santiago dice que se confiesen los pecados los unos a los otros, continúa, oren los unos por los otros para que sean sanados. ¿Cómo podemos acompañar a alguien que nos comparte sus luchas? Lo primero y más importante, sometiéndonos a lo que el Señor dice. No a lo que dicen las corrientes de este mundo, no al ámate, no al humanismo que te diga que primero va la persona y su realización. No, sometiéndonos a lo que el Señor dice, poniéndolo en oración. ¿Te atreverías a dar un consejo, mi hermano, sin antes haberlo puesto en oración? Sin antes haber dicho enterarte de cuál era el propósito del Señor, sin antes preguntarle, Señor, ¿qué ejemplos me dejas en tu palabra? Señor, ¿qué cosas hemos visto en lo que nos has enseñado? Ahora, muchos nos quedamos en pues vamos a orar, mi hermano, vamos a orar. Y acaba la oración y luego, ¿dónde queda el acompañamiento y cómo debería de ser este acompañamiento? A ver, cuéntame, ¿qué ha pasado con tu asunto, mi hermano? ¿Qué más ha habido? No, somos llamados al servicio unos a otros. Quizás vas a tener que hacer tareas más allá de lo que te tocaba para acompañar a este hermano. Quizás en el proceso de acompañarle y de orar unos por otros, tendrás que dedicar tiempo, tendrás que dedicar también mucho esfuerzo, tendrás que servirle al hermano que tú dices, pues cayó y todavía lo voy a estar sirviendo. Es lo que dice el Señor. Somos miembros los unos de los otros. Si alguno de nosotros cayó, es que estamos dañados todos. Y si alguno está afectado, todos nos dolemos con el que se afectó. Y si alguno está gozoso, nos gozamos. Por eso vamos a las bodas. Por eso acompañamos a los funerales. Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo puedes acompañar entonces este proceso de restauración? Sí, orando. Ese es el primer paso. Dando un seguimiento al hermano que está batallando con alguna cosa. Y va a requerir que pongas de tu esfuerzo y va a requerir que tú estés más cercano al Señor para que puedas ayudar a otros. Para que así como decía la palabra, como tú vas a ser de bendición a otros, va a haber acción de gracias por lo que el Señor está haciendo contigo. Y si el Señor te está usando para que puedas ser de bendición, de acompañamiento, de servicio para el otro, no nos neguemos a este gran privilegio. Y volviendo a leer Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no va a prosperar. Ya lo vimos. Se van a secar nuestros huesos, se va a consumir nuestro cuerpo, va a parecer que gemimos de día y de noche y por más que lo queramos ocultar no se va a poder. Pero hay una confesión. Sin embargo, de nada serviría confesarlo si vuelve a ocurrir, si persistimos en ello, si nos deleitamos en lo que está pasando, si damos más peso, como decía la definición inicial, a la carne que al espíritu. Entonces acaba diciendo, quien se aparta, no solo los confiesa, sino que se aparta, alcanza la misericordia.
El Señor hablaba a su pueblo en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren y buscaren mi rostro, ojo aquí, y se convierten de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dejar de ocultar, confesar y apartarse. Mucho hemos hablado en la iglesia sobre que el verdadero arrepentimiento implica un cambio de rumbo, que no puede haber un arrepentimiento real si hay reincidencia. Si decimos, pues me voy a apartar, pero ese me voy a apartar nos dura un día, 2 días. Si queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas, como mencionábamos, ya lo logré un día, ya voy una semana, y el día 8 volvemos a caer. Ahora, si algo es cierto es que el apartarse no va a ocurrir de manera mágica. No es me voy a apartar y me quedo sentado en esta silla y veo qué pasa y me espero a ver si el Señor hace la obra. No. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21 y versículo 22. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice así el apóstol Pablo: es Dios quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Ya confesé mi pecado, ya se lo dije al Señor, ya pedí perdón, ya se lo confesé a los afectados, deseo apartarme de Él. Dice aquí que el Señor puso al Espíritu Santo en nuestro corazón. Es necesario estar dependiendo de ese poder. No lo vamos a poder lograr solo en nuestras fuerzas, ni tampoco en nuestras fuerzas y con la ayuda de una autoridad espiritual, aunque queramos, porque la obra no es de hombres. El pecado está tan inmerso en la naturaleza humana que no es algo sencillo, sino que implica una búsqueda activa en oración, en lectura, en comunión con el Señor. ¿Me va a pesar? Claro que me va a pesar, porque me alejé más de lo que tenía que alejarme. ¿Me va a costar? Sí, me va a costar más de lo que tenía que costarme. Pequé a mi manera, pero la restauración habrá que ser a la manera del Señor. ¿Cuál es la manera del Señor? Volvamos a Crónicas. Si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Necesitamos buscar el rostro del Señor. Necesitamos someter a nuestra carne a decir, pues en la carne no tienes ganas de orar, pero para mi restauración es necesaria la oración. Carne, no tienes ganas en mi cuerpo no tiene ganas de que esté en comunión con el Señor, de que le ore, de que me acerque con Él, de que diariamente, Señor, eso es lo que hice, ese es el nombre de lo que hice, esto es con lo que estoy batallando, Señor. No hacemos realidad en nuestra vida el orar sin cesar, porque nos imaginamos que el orar sin cesar es vivírnosla con los ojos cerrados. Pero el orar sin cesar implica que diariamente, en todo momento, nuestras decisiones sean llevadas por el Espíritu del Señor. No que corramos sin rumbo y que digamos, ay, ahí está el pecado, voy a correr. Sí es correr en la dirección opuesta, pero no sin rumbo. Estamos corriendo hacia Jesús. Correr hacia Jesús es lo que nos va a alejar de todas estas cosas. Correr hacia su amor, correr hacia su misericordia. Abrazar el proverbio que dice, quien se aparta de ellos va a hallar misericordia. Queremos la misericordia del Señor. Decía en Hechos 3:19, por tanto arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. El pecado hay veces en las que ya está tan metido en nuestras vidas que estamos cansados y no sabemos por qué estamos cansados.
cambia nuestro carácter y no sabemos por qué cambió nuestro carácter. Pero una vez que nos alejamos del pecado, vemos que vienen tiempos de alivio de la presencia del Señor. Cuando uno verdaderamente entiende que el Señor ha perdonado sus pecados, da una alegría tal que no puedes contener. Sientes mejor que estrenar un coche, sientes mejor que tener una casa, sientes mejor que pagar una deuda. Porque te sientes cubierto, te sientes abrazado. Sientes, como lo dice Hechos 3:19, un alivio. Sientes la presencia del Señor. Es un proceso bien doloroso, pero sientes la presencia del Señor cuando te has alejado del pecado. Cuando alguien que amamos lo veíamos y nos preocupaba, es que no conoce al Señor, pero ahora empezamos a ver cómo va cambiando su vida y cómo va entregando todo lo que traía, se lo va dejando al Señor. Y que es ahí cuando decimos es una persona distinta, no nos da alegría. ¿Cuánto más cuando alguien que forma parte de la familia abandona un pecado y nos sentimos libres? Hermanos, Adán y Eva se avergonzaron de su pecado. Se asustaron intensamente. Habían pecado contra el Señor, sabían lo que había hecho, se escondieron, pero el Señor fue más grande. En su amor, en su misericordia, el Señor salió a su encuentro. Ellos se iban a esconder, quién sabe por cuánto, pero el Señor salió a su encuentro. El Señor vio su desnudez, el Señor vio su vergüenza. Nos cuidamos a veces tanto que no queremos estar avergonzados o expuestos, pero el Señor vio la vergüenza de Adán y Eva. Vio esta desnudez, vio que no iban a poder, pero en su gran misericordia y amor Él les hizo vestiduras. Vemos el caso de David, que se estaba paseando por su azotea, vio a Betsabé, le agradó, no confesó su pecado. La tomó, no confesó su pecado. Mandó a la guerra a Urias Heteo. Cuando lo mataron dijo, la espada a veces devora a unos y a veces a otros. Le deseó la muerte. Cuando fue confrontado, le deseó la muerte a quien actuara como tal. Dijo, ese merece morir. ¿Cuántas oportunidades hubo para confesar el pecado? Pero en cuanto fue confrontado y que dijo, ya no puedo seguir con esto, ya no puedo seguir así, fue hasta ese momento que obtuvo misericordia. En el Salmo 51, David hablaba al Señor después de que había sido confrontado por Natán, y decía, reconozco mis rebeliones, porque me persiguen de día y de noche, por eso afecta a nuestro cuerpo, no me dejan ni dormir, decía, he pecado contra ti, solo contra ti, Señor. Señor, devuélveme la alegría porque me está ahogando, estoy sufriendo de esto. Deja que me goce, le decía el salmista. No me expulses de tu presencia. Cuando Jonás estaba en la panza del gran pez, decía, pensé que nunca iba a volver a entrar a tu templo, pensé que ya no me querías, porque nos está alejando más de lo que tenía que alejarnos del Señor. Dice David, no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Tú no deseas sacrificio, Señor, deseas que nuestro espíritu esté quebrantado. Y el mismo rey David entendió que el Señor no rechaza un corazón arrepentido y quebrantado. El Señor no iba a rechazarlo, no lo rechazó. Natán le dijo, no morirás, hay consecuencias de tu pecado, pero no vas a morir. Porque fue confrontado y lo entendió. Zaqueo, mis hermanos, era odiado porque se dedicaba a lo que más le había llamado, el tema de la recaudación. Y Jesús entró en su casa y Zaqueo fue juzgado. ¿Por qué Jesús se mete a la casa de Zaqueo? Pero públicamente reconoció su pecado. Y cuando reconoció el pecado, el Señor Jesús, ¿qué le dijo? La salvación ya llegó a tu casa. Podrán estar hablando y decir, mira el que cayó, mira el que estuvo envuelto en un círculo vicioso del pecado, pero la salvación llegó a tu casa porque el Señor Jesús vino por lo que estaba perdido. No vino a los que estaban sanos, vino a los que estaban perdidos. Y mi hermano, por medio de Jesús,
Dios ya cubrió todo ese pecado del que podamos ser parte. El precio no fue barato, el precio fue su sangre. Pero nos dejó claro que Cristo venía a lo que estaba perdido, para que todo eso que estaba perdido fuera hecho nueva criatura y que todas las cosas fueran hechas nuevas. El Señor Jesús sabía bien claro a lo que venía. Y nos da múltiples veces la certeza para que tanto usted como yo, mi hermano, sepamos que podemos tener confianza con el Señor. Va a costar, no es sencillo, el pecado no es un tema sencillo. Pero podemos decirle: Señor, así está mi vida. Y por eso me siento alejado de ti, por eso se ha endurecido mi corazón, por eso me ha cambiado el carácter, por eso he obrado así, por eso me he alejado de la iglesia, por eso pienso que nadie me quiere. Pero en ese poder que levantó a Jesús de los muertos también está el poder para apartarnos de los pecados, para no ser presa de ellos. Podemos correr hacia Jesús, no correr sin rumbo, apartarnos del pecado, correr hacia Jesús y encontrar en Él toda la misericordia que podamos necesitar. Encontrar en los brazos de Jesús todo ese amor, todo ese consuelo que por tanto tiempo necesitábamos y no lo sabíamos. Es solamente a través de Jesús que se va a poder lograr salir de los pecados, lidiar con ellos, enfrentarlos, apartarnos de ellos, confesarlos. Requiere de la ayuda del Señor, mis hermanos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, nos acercamos delante del trono de tu gracia, Señor. Señor, no hay otro lugar a donde ir cuando requerimos oportuno socorro. Es tan oportuno, Señor, tu amor, que recibimos tu palabra en el momento que la necesitamos. Y recibimos tu oportunidad en el momento que más lo requerimos, Señor. Cuando estamos a punto de decir: ya no puedo más. Cuando estamos al borde de la resignación. Señor, por eso tu palabra que tenemos un abogado. Y ese abogado, Señor, a precio de su sangre fue que fueron vencidos todos estos pecados. No te buscábamos, pero tú nos amaste primero y dijiste: te amo. Y por eso te prolongué mi misericordia. Señor, si tú no tuviste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte y te humillaste hasta lo sumo, ¿cómo no vamos a hacerlo nosotros, Señor? ¿Cómo no vamos a entregar y confesar nuestro pecado delante de ti y decir: Señor, he pecado contra ti? No merezco estar cerca de ti, pero aún así dice tu palabra que hay misericordia si me aparto del pecado. Señor, ya hemos dañado a suficientes personas con nuestra manera de pecar. Ya nos hemos dañado mucho a nosotros mismos, Señor, a nuestro cuerpo, a nuestro corazón. Pero tú das la oportunidad de confesarte lo que hemos hecho, Señor. No porque no lo sepas, sino porque quieres ver esa dependencia de ti, Señor. Quieres que reconozcamos la necesidad que tenemos de tu misericordia, Señor. De que no somos independientes, no lo logramos solos, no somos perfectos, no lo sabemos, Señor. Señor, queremos tomar un momento para que si hay algún círculo vicioso de pecado, Señor, hoy tu amor nos dé la seguridad para acercarnos a ti. Y que con nuestras palabras, Señor, te confesemos lo que hemos hecho. Para que con nuestras palabras nombremos el pecado, Señor, y te pidamos perdón. Que podamos expresarte, Señor, aquello con lo que te hemos fallado y que reconozcamos que ya no podemos seguir llevando esta carga. Que ya ha sido mucho tiempo. Que nuestras fuerzas se han evaporado como si fueran agua en verano. Que nuestros huesos se han secado, Señor, por no acercarnos antes delante de ti. Pero que eres tú quien puede permitirnos el gozo. Eres tú quien puede hacer todas las cosas nuevas. No estamos marcados, Señor, por este pecado en el que estamos inmersos. No es esa nuestra naturalidad. No es ese nuestro estado real. No nos expulses de tu presencia, Señor.
Devuélvenos la alegría, devuélvenos esa capacidad de ir a ti. Capacítanos para pedir perdón. Capacítanos, Señor, para enmendar y ir con aquellos que hayamos afectado, Señor. Quita el orgullo de nosotros para que no estemos pensando en caretas y que nadie se dé cuenta, sino que pidamos ayuda a las personas de autoridad espiritual. Que compartamos nuestras luchas, que de verdad nos esforcemos por cada uno, respaldar a su iglesia, respaldar a nuestros hermanos, que nos gocemos los unos con los otros, pero también que nos dolamos y que nos acompañemos en el proceso de restauración. Si todos esos pecados fuesen como la grana, tú los ibas a hacer como nieve, Señor. Si nuestros pecados fuesen como el carmesí, tú los ibas a hacer como blanca lana. Señor, hoy te pedimos que nos des la seguridad de que podemos acudir a ti. Señor, la seguridad de que hemos sido crucificados junto contigo, que ya no vivimos nosotros, Señor, sino que tú vives en nosotros, y que lo que vivimos en la carne lo vivimos por la fe de ese Hijo de Dios que nos amó sin que nosotros le amáramos primero, y que dio su vida por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra es clara, y a cada cosa, Señor, que tú nos demandas, das las herramientas y das la fuerza y das los elementos para que dependamos de ti y en ti seamos más que vencedores. Señor, ponemos en tus manos a cada una de las personas que están en este lugar el día de hoy, para que si alguien está batallando con alguna de estas cosas, seas tú en medio de nosotros y que tú des la salida. Señor, que puedan sentir tal confianza y que estén tan certeros del amor de su iglesia y del amor de su Dios, que pueda hacérsele frente al pecado, Señor. Sé tú en medio de nosotros, Señor, y permite que no nos endurezcamos, sino que estemos atentos a tu voz y a tu llamado. Te lo pedimos, Señor, todo esto, sabiendo que eres un Dios, Señor, que eres galardonador de los que te buscan. Te damos gracias, Señor, y ponemos todo el tema del lidiar con el pecado en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.